En el congreso, ¿cómo se llama? Aquí tenemos, ¿eh? En el campamento comenzamos a ministrar a los niños el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas y ellos se escandalizaron porque en ninguna parte de la Biblia dice que deben ser bautizados con el Espíritu Santo. Y se me hizo raro porque pues yo siempre los he enseñado, hermanos. Le voy a decir una cosa. ¿Quién le dijo que no? Más en este tiempo donde el Señor viene ya. Y la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y uno de los hechos de que los niños también pueden ser bautizados desde el vientre es que el profeta, ¿cómo se llama? Juan el Bautista, cuando oyó la salutación de María, dice que la criatura ¿qué? Saltó, porque Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Si los padres pueden impactar a sus hijos, por eso tenemos hijos muertos, porque los padres están en la iglesia como, ay, hermanos, ya parecemos las momias de Guanajuato. El niño está ahí y el papá está siendo endurecido. Por eso yo no estoy de acuerdo que los cristianos estén así en el culto o así. Esa es señal de esclavitud. ¿De acuerdo? Porque nuestros hijos tienen que ser impactados. El Espíritu Santo es una transición. Por eso cuando ponemos las manos se transmite el Espíritu Santo. ¿No dicen amén? Están muy calladitos. Hay cristianos que tienen 20 años en el Evangelio y ni siquiera una lengua extraña se escucha en su vida. Vamos a ver en Isaías 28, 9. Sí, 28, 9 en adelante. Le dije que no necesitaba el sermón porque él lo traigo en mi corazón. ¿Cuántos años estar en el Evangelio, hermano? 40 y ¿qué? Bueno, a los 20 años me convertí, échale, a 63, 43 años, ¿no? ¿A quién se enseñará ciencia y a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Miren, las primeras palabras, ¿a quién se enseñará ciencia? El bautismo del Espíritu Santo se recibe con ciencia, no con conciencia, ciencia, fe. Amén. ¿A quién se hará entender doctrina? A los recién convertidos. Esos no tienen problemas, hermano. Eso sí le dice, te invitamos al culto aunque esté bajo cero. Ahí están los nuevos convertidos porque están en su primer amor. Si le decimos, hablen lenguas. ¿Por qué? Porque los destetados, los recién convertidos, los que no tienen problemas, lo que quieren es comer. Mi Sammy cuando nació era bien tragón, bueno todavía, porque no lo llenábamos con la leche materna. ¿Sí? Estoy orando por Elías porque nomás quiere leche y no quiere comer. Es decir, cuando nosotros nacemos en Cristo, los destetados tenemos que ser, hermano, la palabra, es más, lo original es tragar. O sea, como dice, por ejemplo, el hermano dice, Ancina es, pues ese es el original. Además que ya ahora como están las cosas muy subliminal, hay que tragar. Repite conmigo. Sí, bien feo, ¿no? A los destetados, que tenemos dragones de Dios. Amén. Ay, hermano. Digamos, quiero ser un dragón. Repite conmigo. Quiero ser un dragón. No, hermano. A los destetados de los pechos. ¿Y lo que sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo? Porque mandamiento, fíjese, es un mandamiento, no es una opción. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. ¿Más? Ya se acabó. Porque, repita conmigo, porque lengua de tartamudo, en extraña lengua, hablará este pueblo.
Los cuales dijo, este es el reposo, repita conmigo, este es el reposo, da reposo al cansado, este es el refrigerio, mas no quisiste oír. ¿Por qué? Porque nada más tú tienes dominio sobre tu intelecto, tu lengua, pero tu espíritu lo tienes muerto. No hables, cállate, cállate. Pero aquellos que dicen, Elías quiere establecer su propio idioma, su propio dialecto. Lo está llevando ya una maestra y resulta que ya la maestra ya está hablando el dialecto de Elías. Lengua de tartamudo. Yo, por más que quiero escucharle, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Así es, hermano. ¿Cómo vas a comenzar a hablar? No vas el hablar en lengua extraña es ciencia. Y tú, las primeras palabras que vas a decir, pues ni dice la palabra que ni tú mismo te entiendes. Menos los que están al lado. Amén. Y vamos a hablar por qué la importancia. Y aquí está hablando de una situación espiritual, pero está hablando, dice, en el contexto, está hablando de los que se embriagan con vino, de ese que todo el mundo hace, que ahorita está todo el mundo. Pero nosotros seremos embriagados por el Espíritu. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 2. 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Versículo 2. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. A ver. ¿Me entendió? Ni yo mismo me entiendo, porque mi espíritu está hablando directamente al Espíritu de Dios. Escuche bien, mi hermano, usted no anda como hombre natural, aprenda a ser sobrenatural de Dios. Amén. Dice, nadie lo entiende. Algún hermanito va a comenzar a hablar en lenguas y el otro va a estar viendo, pues, ¿qué le pasó a esto? Gloria al Señor. Y lo dice el versículo 4, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. El versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica, ¿qué? La iglesia. Cuando yo hablo en lenguas, estoy llenando el generador, mi hermano. Amén. Amén. Estoy llenando el generador. Estoy llenándome de la unción del Espíritu Santo. Estoy llenándome del poder del Espíritu Santo. Estoy diciéndole al Espíritu Santo, toma el control de mi vida. Dice, hay 3 o 4 formas. Dice que somos nacidos del Espíritu para ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Para vivir y andar en el Espíritu Santo. Dice que habla en lengua, así mismo que se edifica. Qué tremendo, ¿verdad? Aquellos que no creen o no le dan la oportunidad al Espíritu Santo, andan como humanos y no como espirituales. Amén. Versículo 14 de ese mismo capítulo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Repita conmigo. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda así fruto. Ahí es donde quería llegar al asunto. Muchos se comunican a Dios en su intelecto. Dice que cuando tú
oras a Dios, tu intelecto queda ¿qué? Sin fruto. Eso no es andar haciendo de allá del, ¿cómo se llama? Aquellos que dejan el cuerpo y se van allá, andan allá de zombies, ¿no? A lo mejor son los ¿cómo se llaman? Los zombies que andan allí, hermano, de tanto que se salen del cuerpo. Eso no significa eso, ni andar haciendo yoga y esas cosas. ¿Estás de acuerdo? Ni andar haciendo aerobics, que andan ahí, a otros haciendo ejercicio, corriendo allá, y aquí cuando llegan aquí no mueven ni siquiera el pie para danzar. Pero allá en el parque andan todos ahí con tenis y toda la cosa. Dánsenle al Señor aquí, hermano. Se le van a caer todas las grasas que trae. Amén. Mire, ahorita hay muchos que juzgan a los que danzan, y los que danzan a los que no danzan. A la hermana Brisky apenas se acaba de convertir a Cristo haciendo movimientos tan raros. O sea que, oiga, qué bueno que los hizo. Quién sabe cómo los haría, pero si los hizo. Pero hay algunos que ni siquiera se mueven. ¿No de acuerdo? Yo la vi que se movió todo así, corrió para atrás. Pues, siquiera hizo algo, otros que no hacen nada. Más lo que lo hubiera hecho cuando ya andaba en el mundo, ¿no? Pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Cuántos van a dejar hablar su espíritu ahora en esta mañana? Amén. ¿Amén? Sí. Porque aquí están dos maneras de ¿qué? De orar. ¿Está de acuerdo? Dos maneras de orar. Oro con el entendimiento. Padre Santo, te pido por mi suegra. Padre Santo, te pido por mi hijo. Padre, te pido por quién. Estoy orando con ¿qué? El entendimiento. Pero cuando nosotros hacemos arremajala, así catarribacala, rebajálese, mi espíritu ora. Amén. Las dos cosas tienen poder, pero lo que tiene más impacto es mi espíritu. Amén. ¿Nos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque mi espíritu tiene el control para pastorear mi alma y pastorear mi cuerpo. ¿Está de acuerdo? Sí. Y el que no tiene control en su espíritu para pastorear, yo qué bueno que Samuel aquí es su pastor, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros tiene el espíritu para pastorear su alma y su carne. Amén. Amén. Él debe tomar el control sobre nosotros, por el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Seguimos adelante. Digo, se murió, no quiso seguir adelante la cosa esta, pero aquí está la Biblia. Amén. Si yo oro con entendimiento, dos maneras, pero luego también dice, si yo canto con el entendimiento, pero también canto con el espíritu. Ay, hermanos, a mí lo que me preocupa mucho es tantos cristianos, y no quiero menospreciar, y yo quiero que no se entienda mal. Escuche, es una bendición tener canciones ungidas. ¿Está de acuerdo? Sí. Canciones de autores cristianos. Pero el peligro es que los cristianos ya cantan solamente el cántico aprendido y lo cantan solamente automáticamente porque ya lo sabemos, y a veces nada más hacemos ruido, pero no impacta el corazón. Es lo que me preocupa, que ustedes cantan muy bien el cántico aprendido, pero cuando se trata de cantar el cántico del Espíritu, mire, ninguno se escucha. Yo estaba allí, mire, ahí estaba. Mire, nadie. Y a veces que se oye, pero no, mi hermano. Tristemente, aquí que tenemos una iglesia adoradora, no hay adoradores. Porque cantamos el cántico aprendido, y yo quiero que lo sigan cantando, pero lo que atrae la gloria del Dios no es el cántico aprendido,
sino el cántico nuevo. Amén. El canto que sale del corazón. Amén. Que no convertimos la oración con canto, sino que a veces cuando Dios quiere que cantemos el cántico nuevo, estamos orando, Padre Santo, tú eres bueno y tú eres fiel. ¿Y por qué no se lo dice cantando? Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres bueno. Pero también cantaré con el Espíritu, porque yo en oro, en lenguas. Ahora el versículo que sigue, el 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Por qué los cristianos no cantan con el Espíritu? ¿Por qué no cantan con el Espíritu? Simplemente porque no están bautizados con el Espíritu. ¿Están muy callados, hermanos? ¿Por qué no cantan el cántico espiritual? ¿Por qué no cantan en lengua? ¿Debemos de cantar en lenguas en la iglesia? Amén. ¿No se siente la unción? Hoy yo siento un escalofrío acá. No sé si usted la siente, pues si no la siente, hermano. Tenemos que dos maneras de orar, dos maneras de cantar. Amén. Mire, el culto de acuerdo al culto celestial, el modelo de culto, es que todos los que están allá deben de profetizar. ¿Está de acuerdo? Amén. Todos los músicos que estaban en el tabernáculo de David profetizaban con sus instrumentos. ¿No dicen amén? Amén. Estaban llenos del Espíritu Santo. Pero hoy en día los músicos solamente tocan. Y no lo estoy diciendo por montaña de Dios. Es muy difícil encontrar una iglesia donde se escuche la alabanza y adoración profética. Que adoramos, cantamos, pero luego ¿qué? Ministramos la presencia del Señor. ¿Está de acuerdo? Amén. Y luego ministramos la presencia del Señor y luego el Señor viene a ministrarnos a nosotros. ¿Con palabra qué? Profética. ¿Por qué no encontramos profetas en la iglesia? ¿Por qué no cantan el cántico espiritual, el cántico nuevo? ¿Por qué? Porque no están llenos, no están bautizados con el Espíritu. ¿Está de acuerdo? Yo no estoy diciendo, lo está diciendo ahí. Y en el contexto me parece que es versículo 26, está registrando que en cierto lugar, el Señor, estábamos hablando de Isaías, habla de que está registrando Isaías 28, versículo 9. Y luego dice Pablo, no impidáis el hablar, ¿qué? En lenguas. Porque él mismo decía, yo hablo más lenguas que todos. Y el Señor Jesucristo les dijo, vayan, dice, vayan a ser discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Jesús hablaba en lenguas? No encontramos ningún hecho en la Biblia, pero el hecho es de que era bautizado con el Espíritu Santo. Ahí lo dice todo. Amén, mis hermanos. Entonces, vamos a abrir Hechos, capítulo 2, versículo 38, 37, y ahí vamos a terminar. Amén. ¿Cuántos están ya listos para que su espíritu lo deje hablar? No le va a decir, cállate. El espíritu le va a decir a la carne, cállate, y va, órale, háblale. Amén. Al oír esto, se compungeron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones, a los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Fíjense, aquí.
Nosotros andamos buscando hermanos para que se bauticen.